Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Mates Activas. En esta ocasión vamos a ver expresión decimal y sucesivamente poder entender lo que significa fracción generatriz. La expresión decimal es el resultado de la división entre el numerador y el denominador de un racional. Recordemos que los racionales son aquellos que podemos escribir en forma de fracción. Todos aquellos números que podamos escribir en forma de fracción serán considerados números racionales. En este caso, se entiende por numerador el número que está arriba de la línea fraccionaria, o en una división sería el dividendo. Es decir, que yo puedo escribir 30 sobre 4 o 30 cuartos como 30 entre 4, donde 30 es el numerador y 4 es el denominador. En el caso de la división, si lo escribimos en división, 30 sería el dividendo y 4 sería el divisor. En este caso, la expresión decimal, como lo indica la definición, es aquel resultado que vamos a obtener de dividir 30 entre 4 o un numerador entre un denominador, tomándose en cuenta que este resultado puede ser un número entero o, como bien lo dice, un número decimal. De esta forma tendremos lo siguiente: 30 entre 4, si lo dividimos, vamos a ver qué resultado nos da. ¿Puedo dividir 3 entre 4? No, porque es menor. Entonces tomo dos números. En este caso, 30 entre 4. Un número multiplicado por 4 que me dé 30 o cercano a 30. En este caso tendríamos al 7, puesto que el 8 se pasaría. 7 por 4, 28. Al 30, 2. Como aún no tenemos una división exacta, podemos seguir dividiendo. ¿Y de qué manera? Como 12 es menor que 4, debemos agregar un 0 a su derecha para poder convertirlo en 20 y que sí se pueda dividir. Así que agregamos un 0, pero para poder agregar un 0, este número pide permiso colocando una coma. De esa forma ya podemos continuar. Ahora, un número multiplicado por 4 que me dé 20 o cercano a 20. Por suerte tenemos al número 5, que multiplicado por 4 me da 20. ¿Cuánto me falta para llegar a 20? Nada. Por eso decimos que no tenemos deuda y quedamos en 0. Es decir, que quedamos con un residuo o un resto igual a 0. Una división exacta, 7,5. Si yo pregunto cuál es el resultado de 30 cuartos en expresión decimal, ustedes deben realizar la división y decir que su resultado es 7,5. En este caso, vamos a tener dos cosas sumamente importantes. La primera es que toda expresión decimal tiene una parte entera y una parte decimal. La parte entera será todo lo que esté a la izquierda de la coma, y lo que sea la parte decimal será lo que esté a la derecha de la coma. Por tanto, podemos decir que nuestra parte entera será el número 7 y nuestra parte decimal 5 en 7,5. Entonces vamos a tener una parte decimal y una parte entera. Parte entera a la izquierda de la coma, todos los números que aparezcan a la izquierda de la coma, y parte decimal, todos aquellos números que aparezcan del lado derecho de la coma o después de la coma. He colocado 3 ejercicios para poder calcular la expresión decimal. Puedes ponerle pausa e intentar realizarlo. De igual manera, después de esto aparecerá la respuesta de cada uno de ellos explicada. Muy bien, vamos a realizar el primero. El primero es 1/3. Vamos a escribir, para poder encontrar su expresión decimal, 1 entre 3, sabiendo que el 1 es el dividendo y 3 es el divisor. Entonces colocamos 1 entre 3. Para recordar un poco las divisiones, si el dividendo es menor que el divisor y no hay otro número aquí, podemos solicitar agregar un 0, pero siempre y cuando coloquemos al inicio 0, es una forma de pedirle permiso para poder colocar el 0 que necesitamos. Entonces, si no hay ningún otro número que yo pueda tomar, simplemente coloco un 0 para indicar que quiero hacer este número mucho más grande, convertirlo en una decena,
y aquí agregamos un 0, un número multiplicado por 3 que me dé 10 o cercano a 10. En este caso tenemos al mismo 3 porque 3 por 3 es 9. Cuando tenemos 3 por 3, 9, ¿cuánto falta para llegar al 10? 1. Entonces colocamos el 1 aquí debajo para indicar que todavía no es una división exacta. Seguimos probando y volvemos a agregar, en este caso, un 0 aquí. Pero resulta que ya pedimos permiso para poder seguir realizando esta operación. Es decir, que si es la primera vez que colocamos un 0, en este caso al inicio de la división, en el dividendo colocamos 0, pero si ya llevamos la división desarrollada y necesitamos colocar un 0, podemos colocar coma después de los números que ya hemos utilizado. En este caso, tenemos el 10 nuevamente y ya sabemos quién es nuestro número ganador, el número 3. Por lo que decimos 3 por 3 es igual a 9. ¿Cuánto falta para llegar al 10? 1. Esto ya nos está dando un indicio de qué está ocurriendo. Sin embargo, vamos a ver nuevamente. Todavía no llegamos a una operación exacta. Entonces vuelvo a colocar un 0. Y sabemos que quien no funciona para este 10 es un 3. 3 por 3, 9, al 10, 1. Y vamos a seguir así de manera infinita, donde nunca vamos a encontrar el resto o el residuo de nuestra división y donde nuestro cociente será infinito. En este caso será 0,33333, donde este 3 será el número que se repita tantas veces como se extienda el infinito. Y hasta los momentos no hemos encontrado ese final. Así que es infinito, no se termina. ¿Qué colocaríamos aquí? 0,333, punto. Esos 3 puntos suspensivos indican que la expresión o la parte decimal seguirá extendiéndose hacia el infinito y que nunca vamos a terminar nuestra división, es decir, no nos va a dar una cantidad exacta. En este caso, más adelante vamos a ver qué métodos podemos utilizar para no tener que escribir los 3 puntos suspensivos. Si yo quisiera saber cuál es la parte entera, en este caso, ¿quién es la parte entera? El 0. ¿Y quién es la parte decimal? 3, 3, 3 y 3 puntos suspensivos. En el segundo ejercicio tenemos 5 sextos. Entonces, para encontrar su parte decimal, decidimos dividir 5 entre 6. En este caso, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. 5 es menor que 6. Y como no hay más números que yo pueda tomar, entonces coloco un 0, pero pido permiso colocando 0, Ahora sí, podemos buscar un número multiplicado por 6 que me dé 50 o cercano a 50. En este caso puede ser el número 8, ya que 8 por 6 es 48. Al 50, 2. Coloco un 2. Como no es exacta, vuelvo a colocar un 0. Pero como ya teníamos el permiso, no necesito colocar nuevamente una coma o un 0. Entonces lo que decimos es un número multiplicado por 6 que me dé 20 o cercano a 20. En este caso, el número cercano puede ser el número 3, ya que 4 se pasaría. Entonces 3 por 6, 18, al 20, 2. En este caso vuelve a ocurrir la misma situación. Y ahora vamos a intentar calcularlo otra vez. Colocamos un 0. ¿Y qué número me funciona? El número 3. ¿Cuánto llevo? 3 por 6, 18, al 22. Y así sucesivamente volvemos a la misma operación. En este caso, tuvimos que el 8 es un número diferente a todos estos números que se repiten. Es decir, colocamos el 8, luego el 3 y nos dimos cuenta de que si seguimos haciendo exactamente el mismo cálculo, siempre vamos a llevar 2. Así que esto va a ser infinito, no vamos a tener una operación exacta y nuestro cociente, por ende, no va a ser exacto. Es decir, que será infinito también. Escribimos nuestro resultado, fue 0,8333 y 3 puntos suspensivos para indicar que es infinito. Vamos con un número un poco más grande, 121 entre 90. Tenemos 121 dividido entre 90 y en este caso es una división de 2 cifras. Con la división de 2 cifras muchas veces nos va a tocar
tantear un poquito entre los números para ver cuál es el que mejor nos conviene. Como es de 2 cifras, vamos a tomar 2 números de principio. Nos damos cuenta de que 12 es menor que 90, por tanto no podemos tomar solo esos 2 números. Así que como tenemos un 1 aquí, vamos a tomar 3. Ya al tomar 3 números, vemos que 121 es más grande que 90. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar, un truco es tapar, si son de 2 cifras, un número aquí, bien, para que solamente nos quede un número en el divisor, y si tapo uno aquí, también voy a tapar uno de los que tomé, es decir, ¿a quién voy a tapar? Al número 1. Aquí podemos decir lo siguiente: un número multiplicado por 9 que me dé 12 o cercano a 12. En este caso, un número multiplicado por 9 que me dé 12 o cercano a 12 y que no se pase es 1. Por tanto, aquí yo voy a colocar el número 1 y voy a probar si me funciona. Sabiendo que si multiplico 2 por 9, eso me daría 18 y es más grande que 12. Entonces, esa es una forma de ayudarnos a ir consiguiendo los números, tapando uno aquí y uno aquí. En el caso de las divisiones de 3 cifras, tapo 2 aquí y 2 aquí, de tal forma de que solo tengamos un número en el divisor y podamos encontrar más rápido el número del cociente. Ahora sí decimos, 1 por 0 es 0. ¿Cuánto le falta para llegar a 1? A este primer número le falta 1. Entonces colocamos el número 1 aquí debajo. ¿Llevamos algo? Aún no llevamos nada. 1 por 9 es 9. Al número 12, 3. Entonces debajo del 12 colocamos 3. O mejor dicho, debajo del 2. Ahora tenemos 31 entre 90. Ahora nos damos cuenta de que 31 es menor que 90 y para seguir dividiendo necesitamos que sea mayor. ¿Cómo podemos hacerlo mayor? Agregando un 0. Entonces vamos a agregar un 0 por aquí, pero todavía no hemos pedido permiso. Entonces por eso es que colocamos la coma después del 1, sin colocar 0 porque ya tenemos una parte entera. Cuando todavía no tenemos números, es decir, todavía no existe una parte entera, colocamos un 0 y ya allí obtendríamos la parte entera para luego empezar a escribir la parte decimal. Hacemos el mismo procedimiento, tapamos un número en 90 y tapamos un número de 310, que sería este 0, quedándonos así, si lo vemos de esta forma, 31 entre 9. Un número multiplicado por 9 que nos dé 31 o cercano a 31 si lo multiplicamos por 9. En este caso, el número 3. 3 por 9 es 27. Vamos a probar si no funciona. En caso de que no funcione, de que se pase un número o de que aún falte demasiado, podemos intentar con un número menor o un número mayor dependiendo sea el caso. En este caso ya tenemos el 3, que es el número que nos va a funcionar, esperemos que sí, y decimos 3 por 0, 0. ¿Cuánto le falta al 0? 0. Bien, porque estamos buscando este número. Le faltan 0. 3 por 9, 27. ¿Cuánto le falta al 31? Le faltan 4. Entonces, 9 por 3, 27, al 31, 4. Coloco un 4 por aquí. Aún no conseguimos esa división exacta, así que volvemos a dividir el 40. Pero 40 también es más pequeño que 90. Entonces agregamos un 0. Y como ya habíamos pedido permiso, solamente nos resta seguir buscando el número que nos conviene. En este caso volvemos a tapar un número del 90 y tapamos un número de este lado. Recuerda que si tapamos un número del divisor, del dividendo, vamos a ir tapando uno también, en este caso de lo que nos vaya quedando como residuo. Entonces tapamos un 0 de 400 y decimos un número multiplicado por 9 que nos dé 40 o cercano a 40. En este caso podríamos decir que el número 4, porque 4 por 9 es 36. Si utilizamos el 5, 5 por 9 es 45 y se pasaría del 40. Por eso vamos a tomar el número 4, que es el que más nos conviene. Vamos a ver si funciona. En caso de que no funcione el 4, sabemos que como el 5 se pasa, intentaríamos con uno menor que el 4. Pero vamos a intentarlo. 4 por 0, 0. Al 0, ¿cuánto falta? 0. Es decir, no nos falta nada para llegar a 0. 4 por 9, 36. ¿Cuánto le falta al 40? 4. Entonces volvemos a colocar el 4.
creo que nos está ocurriendo exactamente lo mismo, pero eso solo lo vamos a comprobar intentándolo por lo menos 2 veces más. Entonces, volvemos a tapar y volvemos a tapar uno aquí. Ah, pero no podemos hacerlo porque 40 es menor, entonces tenemos que poner un 0 aquí y ahora sí podemos hacer nuestro procedimiento porque si no, 40 al ser menor que 90, no podemos seguir realizando la división. Tapamos el 0 aquí del 90 y tapamos el 0 aquí de 400. Un número multiplicado por 9 que me dé 40 o cerca de 40. Ya lo teníamos antes, es el número 4. Volvemos a colocar el número 4. 4 por 0, 0 al 0, 0. Y 4 por 9, 36 al 40. ¿Cuánto le falta? 4. Y esto se seguirá repitiendo, es decir, colocamos 0, colocamos 4. Colocamos 0, 4, colocamos 0, 4. Es decir, que el número que se va a seguir repitiendo en este caso es el número 4. Y nuestra división nunca va a llegar a ser exacta, por tanto nuestro cociente o nuestra expresión decimal será infinita, al igual que 1,3 que es 5,6. Entonces, ¿cuál es nuestra expresión decimal? Nuestra expresión decimal es 1,3444. Voy a colocarlo aquí solo 3 veces. Hay algo que se llama periodo de un número y el periodo lo tendrán las expresiones decimales que tengan números en su parte decimal infinitos. En este caso tenemos 0,333333 y el periodo será aquel número o aquellos números que se repiten en una secuencia. En este caso, ¿quiénes se repiten secuencialmente? El 3. Entonces, hay una notación para no escribir 33333 y 3 puntos suspensivos, sino de manera más resumida, colocar un arquito al que le llamamos periodo. ¿Cómo escribiremos el periodo de este número? Vamos a colocar este símbolo que significa aproximadamente y es curviado porque no es idéntico a la igualdad. Y este aproximadamente nos sirve cuando no tenemos un resultado exacto. Eso quiere decir que cuando dividimos un tercio y nos da 0,33333, no tenemos un resultado exacto porque no podemos decir es 0,3 y ya. No, es que es 0,3333 infinitamente. Entonces aquí no podemos poner un igual, sino que colocamos un aproximadamente. ¿Dónde ocurre eso también? En 5/6. ¿Por qué? Porque no nos da un resultado exacto, entonces no decimos que es exactamente 0,83, sino que es 0,83333 aproximadamente, porque no podemos escribir todo el número. Ahora, cuando nosotros tenemos divisiones donde sí podemos escribir todo el número, decimos igual. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. ¿Por qué? Porque es un número exacto. En este caso es decimal, pero es infinito. Entonces decimos que 5 sobre 6 es aproximadamente 0,8333333. 121 sobre 90avos también necesitamos colocarle un aproximado porque no es un número exacto. Entonces nosotros no podemos decir que es igual a 1,3444 porque entonces estamos indicando que hasta aquí llega el número y él continúa hacia el infinito. Por eso debemos colocar que es aproximadamente ese valor. ¿Para qué nos sirve este periodo que coloqué aquí? Este es el símbolo con el que lo vamos a identificar. Vamos a escribir nuestra expresión decimal. En este caso la parte entera es 0. Coloco 0, coloco la coma y me percato de que el número está repitiéndose. En este caso el número que se repite es el 3. Entonces yo voy a colocar mi número 3 después de la coma, tal cual como aparece aquí. Y sobre el número 3 voy a colocar este sombrerito al que le llamamos periodo. Cuando nosotros veamos este sombrerito, va a indicar que el 3 se repite infinitas veces. Es decir, de esta forma. Esta es la expresión decimal y esta es la expresión decimal ya reducida con periodo. En el caso de 5/6, vamos a tener dos cosas importantes y te recomiendo que lo coloques en tu cuaderno. Va a tener un periodo porque ¿quién es el número que se repite? El 33333, pero va a tener un anteperiodo y es fácil de recordar porque si este es el periodo, el que se repite, ¿qué es lo que está antes de él? El anteperiodo, el antes del periodo del número de su parte decimal. Entonces, ¿cómo lo colocamos? Colocamos aproximadamente también, la parte entera es 0, coloco 0, la coma
Y luego coloco el anteperiodo. El anteperiodo es 8. Entonces coloco 8. ¿Y quién es el número que se repite? En el caso de 5 sextos, el que se repite es el número 3. Así que colocamos el 3. ¿Y quién va en la parte de arriba del 3? El periodo, el sombrerito que nos indica que de toda esta expresión el que se repite es el número 3. Vamos ahora con el 121 sobre 90. Él es aproximadamente 1,34444. Entonces vamos a colocar otra vez aproximadamente y decimos su parte entera es 1. Ponemos el número 1, colocamos la coma y vemos quién es el periodo, el que se repite. 4, 4, 4. Es el único número que se repite. Entonces, ¿quién es el que va a tener el sombrerito? El número 4. Vamos a colocar el anteperiodo porque recuerda que él no se repite. Entonces decimos aquí el número 3. ¿Y quién es el que se repite? El número 4. Entonces colocamos el 4 y sobre el 4 vamos a colocar el periodo. Ya no tendríamos que colocar 3 puntos suspensivos, sino que al nosotros ver esta notación, nosotros tenemos que entender que se repite infinitamente. ¿Y quién es el que se repite? Los números a los que abarque esta curvita, este sombrerito, al que le llamamos periodo. Muy bien. Hice estas anotaciones por si quieres colocarla en tu cuaderno para que siempre recuerdes un poco de lo que se hizo en este ejercicio. Esta es la parte entera que está a la izquierda de la coma. Cualquier número o todos los números que aparezcan de este lado, del lado izquierdo de la coma, serán nuestra parte entera. Y todos los que aparezcan después de la coma serán nuestra parte decimal, pero en este caso particular llevan otro nombre. Aquellos que se repiten hacia el infinito les llamaremos periodo, es decir, 0,3 con 3 periodo. Así se habla cuando trabajamos con periodo y anteperiodo. Decimos 0,83 con 3 periodo o con periodo en 3. ¿Quién es el anteperiodo? Esos números o ese número que no se repitió secuencialmente, en este caso el 8. No solamente puede haber uno, pueden haber muchos, por ejemplo, 1, 4, 8 y luego 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 1, 4, 8 sería el anteperiodo porque son todos esos números que no se repiten y 3, 3, 3, 3, 3, 3 es el periodo porque es quien se repite. La parte entera es 0. Y en este caso, exactamente igual, tenemos el anteperiodo, tenemos la parte entera que es el número 1 y en este caso no lo coloqué, pero ya sabemos que si tiene el sombrerito le llamamos periodo.